Es un gusto saludarles a través de nuestro multimedio Telesur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy en El Mundo desde el Sur hablamos de Brasil. La Corte Suprema de este país ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, acusado de promover sanciones desde Estados Unidos a través del gobierno de Donald Trump contra Brasil. Se suma una posible suspensión cautelar del mandato, un bloqueo inmediato de su remuneración y salario solicitada por el Partido de los Trabajadores, pues en medio de toda esta consecuencia que ha traído, por supuesto, su participación en los aranceles, en las medidas que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra todo el país. Vamos a hablar del tema, pero antes recordarle a través de redes sociales. A lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que hemos hecho al respecto. Sin embargo, aquí tiene el código QR para que pueda participar. Supremo de Brasil bloquea activos de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, acusado de promover sanciones desde Estados Unidos contra el país. ¿Qué opina usted de estas sanciones? ¿Se justifica por impulsar sanciones contra Brasil? ¿Crea un precedente por conspirar contra el país? ¿Debe rendir Eduardo Bolsonaro cuentas a la justicia brasileña por todas estas acciones? Pues ahí están las opciones. Si no ha participado, puede hacerlo más adelante. Revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos de inmediato con nuestro análisis y me acompaña Andrea Antunes Suárez, internacionalista, experto en geopolítica y en relaciones internacionales. André, muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad, obviamente. Es un placer estar con ustedes de Telesur y para explicar la situación sobre la cual la familia Bolsonaro y el Supremo de Justicia brasileña se han envolvido en una cuestión diplomática con el EU. Lo que puedo decir es que, primeramente, la familia Bolsonaro, más específicamente Eduardo, su segundo hijo, ha creado toda esta cuestión diplomática con un único intuito: intentar evitar la cárcel de su padre, Jair Messias. ¿Y lo que esto quiere decir? Significa que Eduardo ha ido a Estados Unidos, o Estados Unidos de América, ha hablado con parte del gobierno vigente de Donald Trump con la intención de evitar que Jair Messias se vaya a la cárcel. Pues es esto que está buscando desde luego, evitar la prisión de su padre, Jair Messias, por lo atentado, la tentativa de atentado a la democracia brasileña en ese momento. Esa es la justificativa por una posible prisión. Pero si hacemos un análisis más profundo del caso, podríamos decir que es mucho similar a lo que ocurre actualmente con lo que pasó al pasado con Lula. La diferencia es cómo cada uno de los dos ha reagido al caso. Por ejemplo, Jair Messias, en el momento de la prisión de Lula, cuando iba a una elección y Lula fue preso, Lula reaccionó de manera combativa, se enfrentó a la batalla como alguien que sabía que su presión no sería a un grupo y ha ganado muchos puntos positivos en eso. Ahí, por otro lado, se está vendiendo a todo y a todos, incluyendo su electorado, para intentar engañar posición y evitar su prisión. Pero justamente esto es lo que va a hacer prisión. Pues Alexandre de Moraes, el ministro de Justicia de Brasil, ha hecho un abordaje diferente. No está prendiendo a Bolsonaro de una vez. Está demostrando sus fallos como líder para entonces disminuir su importancia y su impacto dentro de la política brasileña. La derecha brasileña está cada vez más analizando que Bolsonaro no es el líder que prometía ser. Es solo un bufón, es un bufón que no tiene ímpetu de liderazgo. Cuanto a Eduardo, su chantaje que está intentando hacer es mucho similar a lo que en el gobierno de Bolsonaro intentaba hacer la actual ministra de Lula, Sonia Guajajara, en que impuso aranceles sobre Brasil en relación a una posible quema de floresta en la Amazonia. ¿Y qué podemos analizar de esto? Tanto la nueva izquierda brasileña como la derecha son aliados de EU, pero de partidos diferentes. A la derecha brasileña, de los republicanos, y la izquierda es mucho más próxima
a los demócratas. Y es por esto que en Brasil actualmente, en su diplomacia, se colocan contrarios a la entrada de Venezuela, por ejemplo, en los BRICS, porque no quieren perder una alianza con los demócratas de Estados Unidos en caso de ellos se quedarem en el gobierno después de Donald Trump, por ejemplo. Esto es la diferencia de los dos países. Pero Brasil actualmente está actuando como una nación que es una vertiente menor del imperialismo, un agente imperialista, y continuar así en cuanto no tuviera más independencia de surgir un gobierno verdaderamente nacionalista en Brasil, socialista, y no tiene una ideología clara, una ideología en defensa de los brasileños, no solo en defensa de los intereses norteamericanos. Sí. Andrés, si me permites, vamos a ver también otras reacciones, ¿no? El líder del Partido de los Trabajadores, Lindber Farías, exigió ante la Cámara de Diputados la suspensión del mandato del parlamentario Eduardo Bolsonaro. Según las denuncias del partido oficialista, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro goza de una inmunidad simbólica que ha aprovechado para conspirar, dice, y legitimar ataques al Supremo Tribunal Federal y al gobierno brasileño. El 25 de mayo y el 11 de julio se presentaron denuncias justamente contra Eduardo Bolsonaro ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, acusándole de violación del decoro, traición a la soberanía nacional y abuso de prerrogativas constitucionales, tomando en cuenta el caso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro. La Corte Suprema presume que se trata de una conspiración del bolsonarismo junto al apoyo de Estados Unidos para imponer aranceles contra funcionarios públicos del Estado brasileño. Preguntarte, Andrés, sobre esto, ¿no? El Partido de los Trabajadores busca más acciones contra Eduardo Bolsonaro por una práctica ya considerada antipatriótica. Para otros ha sido un error de cálculo de la familia Bolsonaro en este intento por cambiar las cosas desde la justicia brasileña. Pero ¿cómo estás viendo tú la percepción de la opinión pública sobre el papel de Eduardo Bolsonaro y las medidas anunciadas por Donald Trump? Bien, en relación primero sobre la fala de Lindbergh, se espera de la oposición a los Bolsonaro o del gobierno, se van a hacer y abordar sobre la perspectiva patriótica. Van a hacer y hablar de cómo aquellos que decían defender los intereses nacionales de Brasil son los primeros a pedir aranceles. No solo eso, pidieron sanciones, pero solo se consiguieron que sanciones son mucho peores que las y hacer lo que le vamos a decir así, la situación es muy complicada para los Bolsonaro. No fue solo un error de cálculo, fue un error de cálculo que les colocó como hipócritas ante la opinión pública, incluyendo de sus apoyadores, principalmente la gran burguesía brasileña, que son aquellos que exportan a los Estados Unidos, principalmente en São Paulo, que son la parte más industrializada. El agronegócio brasileño tiene más negocios con China y con países árabes que exportan la materia prima bruta. Entonces, se van a sentir menos que el sector industrial brasileño. Pero la situación de los Bolsonaro es que al intentar libertar su padre del cárcel, de la prisión, han creado una animosidad entre su propia base electoral. Esto es lo que está ocurriendo. Muchos están percibiendo sobre la cobardía de Jair y también sobre cómo el interés de los Bolsonaro no fue en relación a los intereses de la derecha, pero solo propios, solo de su familia, solo el beneficio propio. Y el temor de Jair por el cárcel se está demostrando su fraqueza, su fragilidad como líder. No como, por ejemplo, a Hugo Chávez, a Maduro, por ejemplo, los cuales son líderes natos que, sin sombra de duda, diante de una injusticia, que es lo que ellos están diciendo que es injusticia, encararían a esa injusticia de forma batalladora, no como traidores. País y su familia se están demostrando como verdaderos traidores, en beneficio del imperialismo contra los intereses nacionales. Y la derecha brasileña se queda cada vez más clara con esto. Entonces, lo que se probablemente va a hacer es una fragmentación de la derecha refén de los Bolsonaro. Y el gobierno, o sea, los apoyadores de Lula,
se aprovecharán de esta análisis, de esta situación, y van a culpar muchas de las fallas de su gobierno en relación a las aranceles impuestos por Donald Trump. En cuanto a la presión por parte de Lindenberg, es lo correcto. Eduardo fue un traidor y los traidores son juzgados delante de la justicia. Y bueno, vamos a hacer un recuento, Andrés, sobre lo que ha ocurrido recientemente, este punto de inflexión entre las relaciones bilaterales de Estados Unidos y Brasil, marcado por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro. Luego que el presidente Donald Trump conociera la investigación abierta contra Bolsonaro, pues envió una carta al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Allí amenazaba con un arancel del 50%, algo que analistas asumen como un mecanismo de presión, lo que comentaba André, ante el proceso judicial contra el expresidente. A esto se le suma que Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, canceló las visas contra el juez Alexandre de Moraes y su familia, calificándole un proceso judicial de cacería de brujas, así lo comentaba en su momento. Pero hay otras cosas, André, que habría que analizar un poco más y lo que está detrás, porque ya Eduardo Bolsonaro se ha mostrado incluso como candidato o posible candidato más adelante en elecciones. ¿Cómo ves también ese otro escenario, ¿no? Es decir, la aspiración presidencial detrás de todo esto? Bien. En cuanto a la elección de la aspiración presidencial, creo que Eduardo ahora ya no tiene más cómo competir en esto. Su acción se ha quemado mucho la familia Bolsonaro ante su electorado. Ahora, cuando hablamos de la estrategia norteamericana de uso de aranceles, es solo una situación en que intenta alimentar su economía, o sea, busca rescatar su economía que ya está con serios problemas. Es una forma de presionar a Brasil para se conseguir cosas, no solo y como una excusa usar el de Bolsonaro. La realidad es que Donald Trump a él no le importa la familia Bolsonaro. Ellos solo lo están usando como excusa para presionar a Brasil a ceder espacio en los BRICS, por ejemplo, o entonces para conseguir vantagens económicas imposibles de acuerdos bilaterales. No veo como imposible futuramente. Creo que en 2, 3, 4 meses Trump remover las aranceles en troca de un acuerdo con Lula y decir que a él no le importa mucho Bolsonaro. Como yo ya he dicho que a Bolsonaro le dice que Trump es muy amigo suyo, pero Trump le dice que es solo un líder de Estado. Y Trump tiene una situación. A él solo le respeta la fuerza que demuestra Maduro, la fuerza que no demuestra Bolsonaro. Entonces, Bolsonaro en este momento es la excusa perfecta para aplicar los aranceles. En el momento en que consiga alguna ventaja, para Brasil, en la cuestión comercial, en la cuestión diplomática, o sea cual sea, veo que estos aranceles pueden ser removidos. Hasta el momento, Lula no ha retaliado los aranceles civiles contra Trump, de ninguna forma. O sea, ya está dejando abierto una posible negociación sobre cómo disminuir esa presión. Pero, es claro, demuestra también fraquezas. Y cuando se demuestra fraquezas ante una potencia imperialista como él, a ellos no van a dejar la situación cambie. Y cuando hablamos de la situación de Bolsonaro, de Eduardo, creo que él ya ha dicho que a él no le importa más si nunca volver a Brasil, desde que lo haga pagar a aquellos que lo han destrozado la vida de su padre. Fueron sus palabras. Entonces, creo que su decisión de que va futuramente intentar ver al presidente de Brasil ya es falso, ya no tiene más expectativa de esto. Sí. Muy atentos a ese escenario, por supuesto, en los próximos días, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido sobre Jair Bolsonaro y estas medidas ahora contra su hijo y actual diputado Eduardo Bolsonaro. André, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Muchas gracias, digo yo. Es un honor nuevamente hablar con ustedes de Telesur y deseo lo mejor para todos por su gran trabajo en esta red de telecomunicación. Muchísimas gracias, un gran abrazo para ti. André Antunes, quien es internacionalista, experto en geopolítica y relaciones internacionales para poder comprender este escenario en Brasil. Despedimos la primera parte del programa. Recuerde, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de nuestra misión,
Analizamos los resultados. Este es el código QR para que, si no lo ha hecho, pueda participar. Por lo pronto, vamos a la pausa. Ya regresamos. ¿Alguna vez has pensado los beneficios del juego? Yo lo que busco es mucho más el juego de adulto con niño. ¿Por qué? Porque generas vínculo, porque generas conexión, porque generas comunicación. Oriéntese insanamente con Aisa García. Sábado. Solo por Telesur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando sobre Brasil, el Supremo de ese país amenaza con enviar a la cárcel a Bolsonaro por saltarse las restricciones judiciales. El magistrado de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, dio este lunes un plazo de 24 horas a la defensa del expresidente para que explique el incumplimiento de la medida cautelar que le prohíbe utilizar las redes sociales, ya sea de manera directa o indirecta. La decisión del juez responde a la aparición de videos en varias plataformas digitales en los que Bolsonaro aparece pronunciando un discurso ante varios seguidores en la Cámara de Diputados. Mostró además la tobillera electrónica que está obligado a utilizar como medida de seguridad por orden de la Corte. Así las cosas sobre Jair Bolsonaro en medio de este proceso penal que se le está adelantando por, ya lo habíamos comentado, por una intentona golpista en el país ya hace unos años y que ha generado, por supuesto, en ese país un debate sobre no solamente lo que está en juego en este importante proceso judicial, sino también las acciones que ha tomado Eduardo Bolsonaro, su hijo, a propósito de todos estos hechos. Seguimos en el análisis, me acompaña Paulo Mazán, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento Sin Tierra desde Brasil. Muchísimas gracias, Paulo, por tu tiempo. Bienvenido. Olá, tudo bem, Andrés? Como estás? Eu estou em Brasil, Pernambuco, e vamos falar um pouco. Sí, justamente preguntarte sobre toda esta situación. Un juez del Supremo Tribunal Federal ha advertido al expresidente Jair Bolsonaro con prisión inmediata por incumplir medidas cautelares que le prohíben dar declaraciones a la prensa y hacer publicaciones en redes sociales. ¿Cómo estás viendo el escenario y, por supuesto, la opinión pública en Brasil sobre todo este caso? No, el primer análisis es que tenemos que perceber que isso hace parte de uma intentona golpista que vem de 2 anos atrás. Entonces, ahora para nós outros que estamos fazendo a luta de los movimentos populares, é um momento que nós outros estávamos esperando. Então, também quero pedir perdão pelo meu portunhol, pero estamos comemorando, estamos fazendo fiesta por esse momento que existe uma possibilidade real de ex-presidente Bolsonaro, devido a ele intentona golpista, ser encarcerado. Então, agora estamos com essa expectativa, com todos esses pressupostos de seus filhos, e esse processo com o governo dos Estados Unidos, fazendo esses processos de retaliações com as taxas de mais de 50% e a suspensão das visas de ministros do Supremo Tribunal. Então, é um momento que não queríamos que o Brasil vivesse, pero é um momento que faz com que o governo Lula também se posicione un poco más en la izquierda, en la lucha, en la defensa de los trabajadores. Sí, ha sido justamente el presidente
del país, Luis Ignacio Lula da Silva, quien dijo: un gringo no va a venir a gobernar a este presidente. Lo dijo así recientemente. Quería tus palabras sobre toda esta dinámica que se está realizando también contra Eduardo Bolsonaro, justamente por pedir más aranceles y poder pedir ante los Estados Unidos pues mayores sanciones contra el país. A propósito de todo este caso, ¿cómo estás viendo también el tema? Não, acho que a primeira análise é que Eduardo Bolsonaro conseguiu fazer uma animosidade em sua base eleitoral. Então, mesmo setores da extrema-direita do Brasil estão se virando contra a família Bolsonaro. Então, esse é um elemento central do processo. E porque não tem como, nem a direita tem como fazer uma luta contra a soberania nacional. Então, é uma possibilidade de conseguirmos fazer um bom embate com o governo dos Estados Unidos. Então, o governo Lula está fazendo uma boa luta nesse momento histórico e que conseguiu, inclusive, angariar bons percentuais de aprovação na sociedade brasileira. Então, estamos num momento difícil, porque vários setores da sociedade brasileira estão perdendo dinheiro, plata, pero há também uma compreensão geral da sociedade de que temos que estar del lado de Lula contra el imperio yankee norteamericano. Sí. Vamos a ver, Pablo, si me permites, por lo que ha sido pues esta noticia, también lo que comentan en medios de comunicación de que por posible riesgo de fuga, la justicia brasileña coloca una tobillera electrónica a Jair Bolsonaro. Los agentes llegaron a su domicilio para colocarle el artefacto tecnológico después de que el Tribunal Supremo Federal detectara un creciente riesgo de fuga. A esto se le suma que el expresidente, que enfrenta 40 años de cárcel por intentar un golpe de Estado, no podrá hablar con su hijo ni con personalidades políticas como el presidente Donald Trump, su actual defensor. Bolsonaro califica estas medidas como una persecución, como una suprema humillación, alegando que la sospecha de fuga es una exageración. Y preguntarte, Paulo, porque se ha violado parte de las prerrogativas por parte de Jair Bolsonaro, ha hecho un discurso ante el Congreso del país y algunos piensan que, y ya tú lo comentabas, sobre el escenario electoral, esto va detrás también incluso de lo que pudiese ser más adelante la aspiración electoral. Ya algunos medios incluso hablan de Eduardo Bolsonaro como posible opción electoral. ¿Cómo estás viendo también la percepción en ese caso? Não, mira, acreditamos que isso foi como se disse, um tiro pela culata. É momento que a família Bolsonaro está enfraquecida. Então, essa possibilidade de risco de fuga, das proibições de falar com filhos, com aliados e com setores da direita, porém temos que entender que, como no Brasil, como na Venezuela, no Brasil, em Cuba, em todos os países, nós outros temos um sistema judicial consolidado e, por isso, as medidas do Supremo Tribunal Federal são muito importantes. Então, acreditamos que nesse momento existe um problema real para a família Bolsonaro, porque estão quebrando todas as regras, fazendo enfrentamento ao sistema judicial, inclusive sepultando, ou seja, enterrando, colocando em um fim em las pretensões presidenciais de la família, inclusive de Eduardo Bolsonaro.
porque ele está sendo entendido como um traidor da pátria, um traidor da soberania nacional, e Eduardo Bolsonaro, como outros setores da família, criou uma animosidade com sua base eleitoral, uma traição. Sí, una situación que por supuesto dará mucho de qué hablar en los próximos días y sobre todo mientras dure este proceso judicial contra Jair Bolsonaro. Muchísimas gracias, Paulo, por tu tiempo. Un gran abrazo hasta Pernambuco. Gracias, abrazo Andrés, abrazos Telesur. Muchísimas gracias. Paulo Mazán, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento Sin Tierra desde Pernambuco, Brasil, y toda esta situación sobre Jair Bolsonaro, la familia Bolsonaro, con Eduardo Bolsonaro también y sus medidas por parte del Supremo Federal. Vamos a terminar el programa revisando los resultados de la encuesta que tiene que ver justamente con el escenario. El Supremo de Brasil bloquea activos de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y acusado de promover sanciones desde Estados Unidos. ¿Qué opina usted de estas acciones? Preguntábamos a la audiencia. Bueno, 47% de ustedes dice que se justifica por impulsar sanciones contra Brasil, pero hay otro sector de nuestros usuarios, el 21% dice que crea un precedente por conspirar contra esa nación, y un poco más arriba el 32% dice que debe rendir Eduardo Bolsonaro cuentas a la justicia brasileña. Así las cosas, así la opinión de ustedes. Nosotros con esto finalizamos la presente entrega del Mundo desde el Sur, no sin antes recordarle www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también el servicio informativo de Telesur en Telegram las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.